estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo último de la política en Recintos del Poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La inflación en Argentina se aceleró levemente en octubre al ubicarse en 2,3%, según informó el INDEC ayer miércoles. Con este registro 0,1 punto porcentual por arriba de lo que habían previsto los analistas que participan del REM del Banco Central, la variación interanual quedó en 31,3%, mientras que la acumulada del año llegó a 24,8%. En septiembre, el indicador general se había posicionado en 2,1%, con una inflación núcleo de 1,9%, también por debajo de un registro core que quedó en 2,2% en octubre. Hace un año, en cambio, la núcleo había sido del 2,9%. Los estacionales lideraron los incrementos con 2,8% en el 10º mes del año, seguidos por regulados con 2,6%. La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 3,8%, seguida de transporte con 3,5%. Pese al repunte intermensual, el ministro Caputo destacó que la variación interanual de 31,3% marca 18 meses consecutivos de desaceleración, siendo la más baja desde julio del 2018. Además, la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año fue la menor para este periodo desde 2017. El ministro también subrayó que la media móvil de 6 meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero del 2018. También enfatizó que el proceso de desinflación continuó a pesar de la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses, lo que según sus palabras refleja la solidez del programa económico. Recordemos que el REM de octubre del Banco Central marcó expectativas de 1,9 y 2% para los últimos 2 meses del año, con un registro mensual que bajaría hacia el 1,6% en abril del año próximo. Otro dato que conocimos ayer fue que el salario real formal, según el INDEC, cayó por 0,8% en el mes de septiembre. En otras palabras, aumentaron 1,3%, mientras que el IPC había marcado 2,1% ese mes. 2. Miguel Galucho, CEO de Vista Energy, la segunda productora de petróleo de la Argentina, presentó ayer ante inversores en Nueva York un ambicioso plan por $4.500 millones con el propósito de impulsar el crecimiento de sus ingresos en Vaca Muerta. Esa inversión llevaría la producción desde los 114.000 barriles por día que estiman cerrarán este año hasta los 200.000 en 2030, prácticamente duplicando la producción actual. Ese incremento del output mejoraría los ingresos de la empresa, impulsados a la vez por cada vez más exportaciones de crudo. Los ingresos totales crecerían desde los $2.500 millones proyectados para este año hasta los $4.300 millones en 2028, según Galucho. Y como te decía, las exportaciones serían la clave, aumentando su participación en las ventas totales de Vista desde el 60% actual hasta el 75% en 3 años. Galucho dijo ante representantes de los principales bancos de Wall Street que están entrando en una nueva etapa de crecimiento que llevará a la empresa a una escala superior. Recordemos que Vista viene de reportar ganancias por $315 millones en el tercer trimestre, con un salto en los ingresos netos del 55% interanual. El EBITDA ajustado saltaría desde los $1.600 millones proyectados para este año hasta los $2.800 millones en 2028. Aunque la acción cayó ayer en torno al 2%, ubicándose por debajo de los $50, sigue cerca de su máximo histórico de casi $60 alcanzado en enero de este año. Vale la pena recordar además que desde la previa de las elecciones legislativas el papel subió más de 40%. De los 18 analistas que cubren a la acción, 17 recomiendan comprarla. Jefferies por lo pronto ve un precio objetivo de $69 para los próximos 12 meses. 3. Mirgor, uno de los principales grupos industriales argentinos con base en Tierra del Fuego, cerró el tercer trimestre con una pérdida neta de $20.600 millones, equivalente a unos $14,7 millones si tomamos el tipo de cambio oficial de ayer. El grupo, que fabrica desde autopartes y celulares hasta televisores, revirtió así el resultado positivo del mismo periodo de
2024, anotando un margen neto negativo del 4% sobre ventas totales de más de 587.800 millones de pesos. El resultado adverso fue atribuible al negocio de electrónica de consumo con una pérdida de 3.346 millones de pesos y retail con una pérdida de 4.320 millones de pesos. Caso contrario al histórico negocio automotriz del grupo que preside José Luis Alonso, que mantuvo su rentabilidad con una ganancia de 6.730 millones de pesos en sintonía con una fuerte recuperación de la producción de autopartes. Las ventas de autorradios saltaron 60% interanual a más de 103.000 unidades, mientras que los módulos electrónicos se dispararon 63% hasta 115.000 unidades. Es así que el segmento logró el margen operativo más alto de la compañía en 9%. El desplome en telefonía móvil fue una de las principales líneas responsables del resultado final negativo. Las ventas de celulares cayeron 45,6% trimestral y casi 39% interanual a 386.000 unidades. El segmento generó ventas por poco más de 187.300 millones de pesos con un margen operativo de apenas 1% que desapareció tras gastos financieros de casi 30.800 millones de pesos. Con la eliminación total de aranceles a la importación de celulares programadas para el 15 de enero de 2026, el negocio de Mirgor enfrenta su mayor desafío: competir con dispositivos chinos y de Estados Unidos que ingresarán sin barreras. Cierro con una sorpresa positiva que vino del lado de los televisores, cuyas ventas se duplicaron interanualmente a casi 105.000 unidades. Las acciones de Mirgor caen 13% en lo que va del año en la bolsa porteña, una caída aún mayor si consideramos la inflación acumulada de casi 25%. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió ayer 0,9%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,7% para Telecom y caídas de hasta 3,2% para Decoagro. Los bonos ley Nueva York cerraron mixtos con leves caídas para el GD29 y el GD30. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.435 pesos, el MEP en 1.455 y el contado con liqui en 1.473. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.435 y el mayorista en 1.412. El riesgo país, por su parte, abrirá cerca de los 600 puntos básicos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. Diego Santilli inicia este jueves en Entre Ríos gira por provincias aliadas. La agenda del ministro de Interior son las reformas que se tratarán desde el 10 de diciembre en el Congreso, empezando por el presupuesto 2026, en un cronograma que continuará con la reforma laboral, tributaria y penal. A esa agenda se le suma un tema que impulsan las empresas mineras y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la ley de glaciares. Según AmCham, hay 5 proyectos con inversiones por 34.000 millones de dólares que no avanzan por la inseguridad jurídica que implica la normativa actual. Una reglamentación que especifique el alcance de las restricciones es un punto clave para los inversores. De vuelta en Santilli, su entorno definió Entre Ríos como un punto estratégico. La provincia del Litoral es gobernada por Rogelio Frigerio, del PRO, que selló un acuerdo con la Libertad Avanza para las elecciones legislativas. El triunfo de Violeta en esa provincia implicó 3 bancas para ese espacio, pero de esas 3, una es oficialista pura. Después hay una banca que es del PRO y otra del radicalismo. El gobierno buscará acercar esos 2 votos a los proyectos impulsados por Milei. El ministro recibirá el jueves al salteño Gustavo Sáenz, que en octubre consiguió la banca por la minería para el Senado, que será representada por la ex secretaria de Energía de Sergio Massa, Flavia Rollón, que fue a su vez la primera secretaria de Minería de Milei, pero desplazada del cargo por el malestar de Milei con el gobernador del norte en los albores de la gestión libertaria. El recorrido de Santilli continuará en Mendoza, provincia aliada, y sigue la lista Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, otro distrito clave en el que la Libertad Avanza triunfó, dejando al Rolo Figueroa en el segundo puesto. De regreso en Entre Ríos, la visita es estratégica porque es una de las provincias atravesadas por el río Paraná, es decir, por la hidrovía, cuya concesión el gobierno aún no pudo resolver, tras anular el proceso envuelto en polémicas en enero. Esta semana deberían conocerse los detalles del nuevo pliego y la empresa belga DEME, que fue criticada por el gobierno a principios de enero, ya se anotó para participar nuevamente. La concesión del dragado de balizamiento y la hidrovía implica un negocio que factura alrededor de 300 millones de dólares al año. Otro pliego que quiere acelerar el gobierno es el del Belgrano Cargas y el San Martín, y apareció un comprador, Grupo México, empresa ferroviaria estadounidense con operaciones en México, Canadá y España. Prevé una inversión de 3.000 millones de dólares y busca que el negocio se sustente con clientes de la agroindustria y la minería. La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer la vocera de Donald Trump, Karoline Leavitt. Los demócratas podrían haber dañado de forma permanente el sistema estadístico federal, ya que es probable que los informes de inflación y empleo de octubre nunca se publiquen. Con el final del shutdown a la vista, problemas para la toma de decisiones de la Fed. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.